Momento que nos ha dado, Señor, a estar reunidos, Padre Celestial. Ah, Espíritu Santo, le pedimos que nos guíe a nosotros, guíe a la profesora Rebeca, Señor, mientras ella nos enseña a nosotros más y más de su palabra, Señor. Abra nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder entender y tomar todo lo que la profesora Rebeca nos enseñe, pero que es guiado por medio de usted en el Espíritu Santo, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, gracias, Carlos. Bueno, vamos a empezar. Ok, ¿ven la pantalla? Sí, Carlos, ahí te dice coanfitrión. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, primero que nada, los quiero felicitar por todo el trabajo que han estado haciendo. Ya lo logramos. Llegamos a la octava semana de escritos de Juan. Em, Realmente espero que todo lo que han leído, estudiado, pues haya cambiado su manera de ver el libro de Juan, sus epístolas, el Apocalipsis para bien, para mejor. Y bueno, aquí estamos para ayudarlos si necesitan alguna asistencia con el video para la presentación final. Entonces, comenzamos hoy con el Apocalipsis. A mí me gusta llamarlo la historia del futuro porque todavía no ha ocurrido, pero Dios ya la conoce. Es bien profundo, tiene muchísimos detalles y no podemos cubrir todo en esta hora de clase, por eso hoy vamos a verlo desde otra perspectiva, vamos a verlo desde una vista panorámica. Es como cuando la primera vez que me monté en un avión, yo me acuerdo que comencé a ver mi ciudad desde otro punto de vista, pero todo estaba en el mismo lugar, seguía igual, en el mismo lugar de siempre, pero la perspectiva era diferente. Entonces, al hacer esto mismo con el libro de Apocalipsis, vamos a poder entenderlo mejor y, y vemos que fue escrito como una gran historia, casi como una película. Y para comprender esos momentos claves, entonces hay que mirarlo, este, desde atrás, desde otra perspectiva, mirar la trama completa. Así que vamos a ver ese libro, como dije, desde arriba para captar el mensaje general y luego ver mejor sus detalles. Entonces, comencemos. Si ven donde dice contexto histórico, sí, sí, ok. Sí se ve. Entonces, para entender el propósito del libro de Apocalipsis es clave conocer el momento histórico en el que fue escrito. Estamos hablando de finales del primer siglo, más o menos en el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Domiciano. En ese momento, el apóstol Juan era el último de los 12 apóstoles originales que seguía vivo y Dios le da esta revelación de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque Juan era un líder clave en la iglesia y en medio de tanta crisis y división, él tenía credibilidad y respeto entre todos los sectores de la iglesia. Con tantos falsos maestros y opiniones divididas, si otra persona hubiera escribido esa revelación, probablemente habría sido cuestionada, pero Juan era visto como una autoridad confiable. Entonces,
El Apocalipsis se escribe en un contexto de persecución muy fuerte. Recordamos que en el año 70 después de Cristo había ocurrido la rebelión judía contra Roma que terminó con la destrucción del Templo de Jerusalén. Los judíos culpaban a los cristianos por esto y los romanos también los perseguían. Así que en general, tanto romanos como judíos rechazaban a los cristianos. Y en este tiempo, los cristianos, incluso que se les consideraba ateos porque creían en un solo Dios, mientras que la religión romana reconocía muchos dioses. El hecho de que ellos no adoraban a las deidades romanas o griegas se veía como una amenaza y con Domiciano la cosa se puso peor porque él quería que lo adoraran como si fuera un dios y mandó a poner estatuas suyas por todo el imperio para que la gente le rindiera culto. Entonces los cristianos al negarse a orar al emperador fueron objeto de persecución, una persecución bien intensa. Vivían con miedo, presión y un sufrimiento constante. En dentro de ese contexto que estaba lleno de opresión y hostilidad, influyó profundamente, eso influyó en el mensaje pues que Dios le enviaba a la iglesia a través del libro de Apocalipsis, usando imágenes, metáforas relacionadas con el poder romano, el judaísmo opositor y las creencias dominantes de la época que oprimían a los cristianos, ¿no? Entonces, continuemos con la siguiente. ¿Pueden ver contexto social? Sí, ok. Sí, Entonces, vemos ahora el contexto, el contexto social. En el primer siglo, los romanos tenían un dominio militar impresionante sobre las tierras que ellos conquistaban, especialmente después del año 70, este, o sea, después de Cristo. Em, Destruyeron el templo de Jerusalén, ajá. La presencia militar, tenía presencia militar en la región, o sea, era bien fuerte, pero junto con los soldados también llegaban las ideas, las costumbres y la religión de Roma y Grecia. A esa mezcla cultural y religiosa entre lo judío y lo greco-romano se le llamaba helenismo. Para ese tiempo, después de siglos bajo influencia romana, la vida de las nuevas generaciones ya estaba bastante mezclada entre las tradiciones judías y el estilo de vida romano. Ahora, en el Apocalipsis vemos imágenes que a nosotros nos suenan bien raras o muy dramáticas, como un dragón, bestias o los siete sellos, pero para la gente del siglo primero, estos símbolos no eran tan extraños, eran parte de su lenguaje y de la cultura de su tiempo. Eran como ilustraciones que Dios usó para comunicar verdades espirituales y describir eventos futuros de una manera que ellos pudieran entender. También es importante recordar que Dios estaba revelando cosas que en ese momento eran imposibles de explicar literalmente. Es como cuando uno le explica a un niño de 2 años algo bien complicado, uno no le está mintiendo, no le miente, pero usas palabras y ejemplos que el niño puede entender. Por eso no todos los símbolos de Apocalipsis son literales. Puede que esa guerra entre el dragón y la mujer no sea un evento físico en el cielo, sino una representación de una verdad aún más profunda. En resumen, Dios le dio el mensaje a Juan con un lenguaje que su audiencia pudiera entender, aunque su cumplimiento final incluyera cosas que ellos ni siquiera podían imaginar en ese momento. Ven capítulo 4, visión del trono celestial, ¿verdad? Sí. sí, Entonces, el problema de no entender el contexto social, cultural e histórico del Apocalipsis es que podemos terminar dándole más importancia a los símbolos del que realmente tenían para el autor que lo escribió y para la gente que lo recibió en ese momento. Por eso, hoy quiero que miremos desde una altura diferente, como si subiéramos a ver el panorama completo en vez de enfocarnos en cada detalle. Vamos a hacer un recorrido panorámico que nos permita ver el mensaje general. Entonces,
Veamos el capítulo 4, en donde Juan tiene una visión del trono celestial. Y aquí hay que recordar algo, que en esa época el trono de Roma era lo más poderoso que existía, o sea, representaba la autoridad política y militar absoluta. Pero en la visión, Juan no ve al emperador en ese trono, ve a Dios mismo y junto a él al Cordero. Esto no es un detalle menor, es Dios mostrándole a Juan y a la iglesia que hay un trono mucho más alto, más glorioso y más poderoso que el del César. O sea, en pocas palabras, el verdadero poder no está en Roma, está en el cielo. Entonces, en el capítulo 5 vemos el libro y el cordero. El libro está sellado con 7 sellos y nadie puede abrirlo, nadie excepto Jesucristo. Esto nos habla de algo muy importante que es la dignidad y la autoridad de Jesús. Y aquí hay un detalle que los primeros lectores entendían muy bien. En aquella época Roma era la potencia mundial no solo en lo militar, sino también en lo judicial. El sistema legal romano era impresionante, tan sólido que incluso hoy entre el 50 y el 70% de las leyes que usamos en el mundo, o sea, hoy en día vienen de ahí. Así que imagínense una sociedad con jueces, tribunales y emperadores que parecían tener todo el poder y sin embargo en toda Roma no había nadie digno de abrir ese libro. Solo Jesús podía hacerlo. Esto es un mensaje directo, ¿no? Así como el trono de Dios es más alto que el trono de Roma, Jesucristo es más grande que cualquier juez o emperador romano. Y cuando Jesús empieza a abrir los sellos, comienzan a pasar cosas en la tierra, juicios, eventos proféticos y consecuencias del pecado y la rebeldía humana. Entonces vemos un contraste. En el cielo todo está en orden. Hay un trono, un libro, una corte celestial con 24 ancianos y Jesús con la autoridad para actuar. Pero en la tierra hay un caos total, hay sufrimiento y consecuencias provocadas por la desobediencia a Dios. Este contraste es bien importante. En la visión, en el cielo es fuerte y el mundo es débil, pero en la realidad de los cristianos del primer siglo parecía todo lo contrario. O sea, Roma, o sea, el mundo se veía poderosa y el cielo parecía débil porque los creyentes estaban sufriendo mucho. Sin embargo, el mensaje de Apocalipsis les muestra que llegará un tiempo en el que el cielo será fuerte y el mundo quedará debilitado. En los capítulos 6 y 7 vemos algo muy interesante. Por un lado, la apertura de los sellos y por el otro, la visión de una multitud innumerable en el cielo. Cuando se abren los primeros sellos, empiezan a revelarse eventos bien difíciles, guerras, hambruna y muerte. Pero al mismo tiempo, Juan ve en el cielo una multitud enorme de redimidos, vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos. Y aquí está el contraste. En el cielo se abren los sellos, se dan órdenes y hay una celebración de salvación. Y en la tierra lo que hay es caos, guerra, hambre, muerte. Es como si Dios pusiera, le pusiera a Juan dos pantallas al mismo tiempo, una mostrando la gloria y la victoria, o sea, la gloria y la victoria en el cielo y la otra mostrando el juicio y el sufrimiento en la tierra. Este contraste es clave para entender lo que Dios le estaba revelando a la iglesia, ¿no? Entonces, en los capítulos del 8 al 11 encontramos dos escenas muy poderosas: el toque de las trompetas y la aparición de los dos testigos. En el cielo, las trompetas resuenan y se dan órdenes dentro de un reino absolutamente firme, organizado e inamovible. No importa lo que Roma intente hacer, nada puede alterar lo que sucede allí.
con cada trompeta se desencadenan nuevos juicios sobre la tierra. Mientras tanto, Dios envía por última vez a dos testigos proféticos para llamar al arrepentimiento, pero son rechazados, los asesinan y después resucitan delante de todo el mundo. O sea, todos pueden ver cómo estos testigos de Dios vuelven a la vida y cuando lo vemos en conjunto, como una vista panorámica, entendemos el mensaje que Dios le está dando a la iglesia del primer siglo. Aunque Roma parezca invencible y el mundo esté en caos, el reino de Dios es mucho más fuerte y al final el reino de Dios siempre gana, el reino de Dios prevalecerá, ¿no? Entonces, en los capítulos del 12 al 14 se nos muestra una escena muy impactante. Hay una mujer que representa a Israel y a la iglesia enfrentándose a un dragón que simboliza a Satanás. La lucha es fuerte, pero aquí está lo importante. El dragón no logra destruir a la mujer, así como Roma no pudo destruir a la iglesia. Sí hubo persecución, dolor y sufrimiento, pero no pudieron acabar con el pueblo de Dios. Había un pastor que decía que muchos hemos pasado por por muchas luchas que parecen no terminar nunca. Hay batallas que duran años, incluso décadas, y muchas veces se siente ese temor de que Satanás pueda destruirnos, pero el Apocalipsis nos recuerda o sea, una verdad bien poderosa, si Satanás hubiera podido destruirte, él ya lo hubiera hecho. No es porque no quiera, no es que no quiera, es que no puede y no podrá mañana tampoco. Por eso Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si Satanás puede él puede causarte problemas y aflicción, pero no tiene la autoridad ni el poder para destruirte a ti. En estos capítulos también vemos advertencias, juicios, los últimos siete flagelos y la cosecha final. Y el mensaje de Dios es claro, al final habrá una gran cosecha, los que son suyos estarán con él para siempre y los que lo rechacen le harán cara a su justicia, ¿no? En los capítulos 15 y 16 llegamos a los últimos juicios de Dios. Aquí los ángeles derraman las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra y esto trae consecuencias bien terribles, trae plagas, sequías y una oscuridad absoluta. Y una vez más vemos el mismo mensaje que se repite a lo largo de Apocalipsis, que el cielo siempre prevalece sobre la tierra. El mundo recibe el castigo que merece, pero los santos, el pueblo de Dios, son protegidos y finalmente rescatados. En los capítulos del 17 al 19, él nos presenta a la gran prostituta que representa a Babilonia. En el Antiguo Testamento, Babilonia fue un imperio opresor y en el Nuevo Testamento esa imagen representa a Roma. Ahora, Roma en el primer siglo se veía a sí misma como la gran nación poderosa, militante, fuerte económicamente, influyente culturalmente, pero la opinión de Dios es muy distinta. Para él, Roma es una prostituta que se vende por poder, placer, riquezas y éxito, y al final este gran imperio será avergonzado y destruido. En estos capítulos vemos tres transformaciones de imagen muy claras. Vemos a Roma de gran nación a gran prostituta, corrupta y sin honra. Vemos a la bestia de gran poder mundial a un símbolo de maldad absoluta. Vemos a Cristo de sufrir en la cruz a regresar triunfante, montado en un caballo blanco, derrotando a sus enemigos y estableciendo su reino. Este mensaje tiene
un profundo peso teológico, social, histórico y político. Dios le dice a la iglesia perseguida que esa Roma, que ellos ven como poderosa y temida, será destruida y humillada. Y ese sistema de la bestia que parece ofrecer beneficios solo traerá mal y que ese Cristo que ahora ven como débil frente a la persecución volverá con gloria y poder para vencer a todos sus enemigos. En resumen, Dios les muestra que la perspectiva del cielo es muy distinta a la perspectiva desde la tierra. Luego llegamos a Apocalipsis, capítulo 20 y 21, que es el gran cierre de la historia. Aquí se nos muestra el milenio. Satanás es atado por 1000 años mientras Cristo reina. Después de ese tiempo, Satanás es soltado por un momento, pero al final es derrotado definitivamente sin posibilidad de volver a levantarse. También vemos la resurrección de los muertos. Los que son de Cristo resucitan para entrar a la eternidad con Él. Los que murieron sin Cristo también resucitan, pero solo para enfrentar el juicio final y son enviados a la muerte eterna. Y aquí es donde Dios le muestra a Juan y a la iglesia el final de la película. Los que sufrieron por Cristo reinarán con Él para siempre. Satanás, que parecía tan fuerte, será destruido para siempre. Y los que vivieron sin Dios, aunque en esta vida pareciera que tenían todo, pasarán una eternidad separados de Él. Pero los que perseveraron, esos disfrutarán la verdadera gran vida, un cielo y una tierra renovados, sin dolor, sin llanto, sin muerte. Hoy sabemos que el final significa victoria, pero mientras llega, la vida duele, el sufrimiento, las pérdidas, la vergüenza, las caídas, todo eso nos hace llorar, nos hace sufrir, pero Apocalipsis 20 y 21 nos recuerda algo bien poderoso, que es que el fruto de nos recuerda lo que es el fruto de nuestra perseverancia y que Cristo vence, y los que hemos caminado con Él, reinaremos con Él para siempre y entonces ya no habrá más sufrimiento. En el capítulo 22 llegamos al final. ¿Y qué final, no? Juan ve la ciudad santa descendiendo del cielo y desde el trono de Dios fluye el río de la vida, recorriendo toda la ciudad. Este río trae sanidad para todas las naciones. Eso significa que ya no habrá más enfermedad, más dolor ni más muerte. Vamos a beber del agua de la vida eterna y nunca más nos vamos a desgastar, enfermar o morir. Y como broche de oro, Jesús nos recuerda algo que debería llenarnos de esperanza. Nos dice, yo vengo pronto. Viene para cumplir todo lo que ha prometido y eso incluye nuestra eternidad con Él. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Bueno, em, después de ver todo esto desde una perspectiva panorámica, quiero que miren este cuadro que tengo acá. Cada uno de los cuadritos chiquitos que ven representa lo que hemos estudiado hoy. Empezamos allá a la izquierda con el capítulo 4, seguimos con el 5, 6, 7 y así, hasta llegar a la derecha al último capítulo donde aparece el río de la vida. Aquí los cuadritos morados muestran lo que pasa en el cielo y los cuadritos anaranjados muestran lo que pasa en la tierra. Este contraste, o sea, el contraste visual nos ayuda a entender aún mejor el mensaje que nos transmite el Apocalipsis. Les hago un repaso rápido. En el capítulo 4 vemos al gran trono celestial, que es muchísimo más glorioso que el de Roma. En el capítulo 5
vemos al Cordero superior al César, que es el único digno de abrir el libro. Luego se abren los sellos y en la tierra comienzan los desastres. En el capítulo 7 vemos una multitud vestida de blanco que ya no sufre más. En los capítulos del 8 al 10 suenan las trompetas, vienen juicios, la tierra está en caos, pero en el cielo todo sigue bajo control. En el capítulo 11, Dios envía dos testigos, los matan, pero resucitan, un mensaje bien poderoso para una iglesia en persecución. En los capítulos del 12 al 14 vemos a la mujer y el dragón. El dragón no puede vencer y llega la cosecha final. Luego en los capítulos del 15 al 16 vemos los últimos flagelos. En los capítulos del 17 al 18 vemos a Roma, la gran prostituta que es avergonzada y derrotada, y vemos a la bestia que es desenmascarada. Luego en el capítulo 19 Cristo regresa y vence a todos sus enemigos. En el capítulo 20 Satanás es atado y luego derrotado para siempre. En el capítulo 21 ya terminando, vemos el cielo nuevo y tierra nueva. Y finalmente en el capítulo 22 vemos al río de la vida y a Jesús prometiendo volver. Ahora, cuando lo vemos así todo junto, nos damos cuenta de que el Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de buenas noticias. Es como si Dios nos dijera, mira, aunque el mundo se vea fuera de control, yo sigo teniendo el control, aunque parezca que Satanás gana, no puede vencer. Aunque las riquezas y placeres de este mundo deslumbren, yo soy más grande que todo esto. En pocas palabras, el Apocalipsis nos recuerda en quién hemos confiado. No hemos confiado en un gobernante ni en un sistema, sino en aquel que está por encima de todo y más allá de la persecución, del hambre, del dolor, Dios está en control. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Sí, Jacqueline, veo tu manito. César, profesor. Ay, perdón. Ajá. Sí, porque es interesante el punto de vista de donde lo estamos estudiando, porque por lo general el estudio del Apocalipsis se enfoca en descifrar los símbolos, en descifrar los misterios y en darle mucha importancia a los eventos o a los juicios que están tanto en los sellos como las trompetas y las copas. Y entonces las personas se ven más los juicios y da miedo, pues, porque empiezan a imaginar cosas y la verdad que si uno ve, digamos, desde otra perspectiva el libro, entonces se da cuenta, hoy en día están ocurriendo muchísimas cosas que si uno mira de cerca son muy parecidas a lo que están tanto en las trompetas, los sellos y las copas. Y, y el momento del libro, ese contexto social y cultural es importante porque Juan le estaba dando un mensaje a una iglesia que estaba siendo muy, muy perseguida y estaba llenándose de muchas herejías, estaban saliendo muchas corrientes donde los cristianos estaban distorsionando y mucha gente se estaba dejando arrastrar por esas teorías, pues. Y entonces, desde esa visión panorámica que se le está dando en esta entrada al libro, en esta materia, vemos cómo el mensaje que quería dar Juan a la iglesia, ellos van a entender perfectamente con las imágenes que ya ellos conocían en su contexto. Claro, y como dijimos, muy bueno lo que dijiste, y como dijimos anteriormente, todas esas imágenes eran, o sea, para a nosotros nos parecen como,
como dices tú, dan miedo, son diferentes, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero la audiencia de ese momento sí estaba acostumbrada. O sea, ellos no tenían que entender que era el dragón o que era si es las imágenes pues que dicen el libro, porque eso ellos lo entendían. Los que estamos acá del otro lado, muchísimos años después, somos nosotros y si nos, como dices tú, si nos enfocamos en los detalles, no, yo creo que se pierde el significado real de lo que es el libro de Apocalipsis. Y a la final, o sea, es algo que, o sea, lo que está en Apocalipsis no ha pasado aún. Entonces, no sabemos, o sea, de repente los cristianos de cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, ellos creían que la bestia era Hitler y que lo de las trompetas era las naciones y los barcos, que quién sabe, o sea, pero hoy en día, pues como no estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos en otro contexto, pues pensamos que la bestia es no sé, hay gente que dice que que la bestia es el internet. O sea, entonces, ya cuando nos enfocamos en esos detalles, ya yo creo que nos vamos por otro lado. ¿Alguien tiene algo más que acotar? Gracias, César. ¿No? Bueno, Carlos, ¿tienes algo? Sí, bien rápido. Lo que me gusta mucho es hacer esta pregunta: ¿por qué el libro de Apocalipsis fue escrito? El señor César trajo de que sí, históricamente en ese momento actual, los cristianos estaban sufriendo horriblemente. Nerón estaba crucificando a los cristianos y los encendía para formar la luz de sus fiestas. Pues algo fue bien horrible. Los cristianos, bien posibles, bueno, se estaban preguntando: estamos sufriendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Qué va a pasar después de esto? Pues el libro de Apocalipsis es un libro de que les levantó el espíritu a ellos, les dio las fuerzas, les dio esa perseverancia, porque el libro de Apocalipsis le está diciendo a su audiencia, así como en ese tiempo, como hoy en día en China y otros lugares donde la persecución sigue de cristianos, de que Dios es el que está en control. Eso es lo que ellos escuchaban de eso. Todo lo que está sucediendo ahorita, todo lo que estamos pasando, hay algo más grande que viene después. Y Dios está en control. Cuando Cristo dijo, y yo estaré contigo hasta lo último, significa que Cristo estaba ahí hasta en el tiempo del sufrimiento, con ellos, caminando con ellos todo ese tiempo. El libro de Apocalipsis les ayudó mucho a la iglesia a perseverar, pues tenían el Espíritu Santo también, pero eso fue de otra manera de mirar por qué el libro de Apocalipsis fue escrito en ese tiempo y por qué no antes y por qué es el último libro. Pues les ayudó mucho a la iglesia a perseverar, así como hoy en día nos debería de ayudar a nosotros y nosotros como predicadores, porque muchos quieren saber todos los símbolos y todo eso. El punto de Apocalipsis, más bien les voy a dar el versículo porque aquí lo dice, am, Apocalipsis 12:11. Ellos, la iglesia, lo vencieron a quien a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ese es el Evangelio. El cristiano persevera a través del Evangelio, a través de esa sangre del Cordero. Eso fue lo que les dio tanto aliento a ellos que sigan, que se mantengan firmes hasta lo último. Y hoy en día, lo mismo, el mismo mensaje se está dando, porque muchos cristianos están perseverando hasta lo último. Simplemente nosotros no lo miramos de la manera porque vivimos en este lado del mundo, pero en China, Corea del Norte,
África, Medio Oriente, están sufriendo, pero eso es lo que Apocalipsis significa. Así es. Gracias, Carlos. Bueno, ¿alguien más? ¿O llegamos a la conclusión? Ok, bueno. Entonces, para cerrar, el mensaje general bueno, ya Carlos básicamente lo dijo, que ese mensaje general es que Roma es miserable y va a ser destruida, que Dios sigue en control de los cielos y de la tierra, que Cristo sigue reinando sobre todo el universo, que Satanás está derrotado y todos los enemigos de Dios van a caer. Todo el pueblo de Dios va a salir vencedor y vamos a reinar con Cristo para siempre. Ese es el Apocalipsis, pero visto desde una perspectiva panorámica, conectando el mensaje con su contexto original, con el autor y con la audiencia del primer siglo, porque eso es lo más importante que tenemos que entender, ¿no? Miren, o sea, claro que podemos perdernos en detalles, como estaba diciendo César, que sí, los dragones, la gran prostituta, los símbolos, y sí, podemos armar y desarmar teorías. Y algunas van a estar correctas, algunas no tanto, algunas pues nada que ver, pero cuidado porque, o sea, eso no nos puede distraer del mensaje central de este libro, como está diciendo Carlos. Por ejemplo, nosotros hoy tratamos de entender qué simboliza el dragón, pero ellos, en el primer siglo, ellos ya sabían qué significaba. O sea, no sé si no necesitaban que se los explicaran. El mensaje no era qué es el dragón. El mensaje era, el dragón no puede vencer a la mujer. Ese es el corazón del Apocalipsis. Por eso es tan importante verlo desde esta vista más amplia para poder captar lo mismo que captó esa audiencia original. Y terminamos. Yay. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, hemos llegado al final de la clase. Si uy, perdón. Si tienen alguna pregunta del video para la presentación final, estamos a la orden en lo que necesiten. De verdad los felicito por su perseverancia y oramos que todo lo que hayan aprendido en este curso haya sido como bálsamo para sus almas, porque como dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y que así sea y que todo el material que investigaron, escribieron y presentaron sea un instrumento para traer libertad a otros también. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en esta noche. ¿Alguien, Carlos, quieres decir algo? Sí, bien rápido Sí. sobre el video. Recuerden que el video es para su audiencia y pues traten de no leer de las diapositivas. Simplemente se utilizan para guiarlos, así como la profesora Rebeca lo hizo, simplemente fue un guía. Pero la comunicación es entre ustedes y su audiencia, aquellos que quieren escuchar de ustedes. Así que traten de no leer las diapositivas tanto. Hay veces que sí es necesario, pero de que no sean simplemente de que podemos quitar su voz y solo leer las diapositivas y ahí la tenemos, pues no necesita un video. Pues el video es para la audiencia, para que usted se comunique con ellos, así como el predicador. Claro, exacto. Ujú. Exacto, hagan esa presentación, imagínense que tienen, no sé, se la van a presentar a alguien allá en el grupo pequeño de ustedes o el grupo de Biblia, y para que no se quede ahí sentado en la computadora. Pero bueno,
¿Alguien tiene algo más que acotar, que decir? ¿No? Bueno. Bueno, voy a cerrar acá. Señor, gracias. Gracias por esta clase, gracias por este curso. Gracias por todo lo que hemos aprendido en este viaje de escritos de Juan. Gracias por todo lo que los estudiantes han crecido y han aprendido más de ti, de ellos mismos, de otros. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y el estudiar y el aprender es un regalo que tú nos has dado a todos, especialmente a cada uno de estos estudiantes. Señor, ayúdalos en sus videos finales, que lo disfruten, que se diviertan y que aprendan muchísimo. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos. Aquí Angélica dijo, sí, gracias, profe, muchas gracias. Ok, tan linda. Bueno, buenas noches, chao. Buenas noches, profe. Bendiciones para todos. Bendiciones, chao.